Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias al Frente Cívico por permitirnos estar hoy aquí en Málaga y por permitir dar continuidad a una reflexión y a toda una ebullición que hay en todos los lugares de nuestro país, con distintas formas, de distinta manera, pero que realmente están significando que hay o que se percibe de alguna manera una nueva realidad política que parece evidente. Otra cuestión es cómo transitaremos esa realidad y cómo realmente se producirán los cambios que sin duda todos planteamos y deseamos. Yo lo primero que voy a plantear estuve en Valladolid en un espacio similar a este, invitada también por Izquierda Unida, y nos preguntaban como primera pregunta restauración o ruptura. ¿En dónde nos situamos? ¿En la restauración que se planteaba o en la ruptura? Y la contestación, a veces la realidad nos atropella. Y más allá de lo que digamos, en mi criterio, la pregunta ya está contestada por la realidad. Ya hay espacios ciudadanos de ruptura. Ya los hay. Luego, continuemos, porque la realidad nos atropella en miles de formulación que han ido configurando espacios ciudadanos de ruptura mucho más allá de la lógica institucional y del sistema político. Y ese es un elemento que está caracterizando este momento político y que yo creo que tiene un enorme interés. Que tiene un enorme interés porque encaja en cómo conceptuamos o cómo nos situamos entre la democracia representativa blindada y bloqueada después de 30 años con corresponsabilidad de todos y todas, que no se ha movido ficha y que seguimos desde el inicio de la transición a hoy con el mismo modelo cerrado y bloqueado, y que somos, dentro de que Europa, desde luego, no podemos ser absolutamente críticos con sus democracias. En cualquier caso, somos una anomalía democrática en nuestro conjunto. Es decir, este sistema blindado, cerrado, poco transparente, opaco, donde nadie sabe nada ni echa cuentas de nada, es una herencia y una anomalía. Por lo tanto, creo que esa es lo que estos espacios de ruptura que hemos de mirar con una cierta capacidad de superación de aquello que queremos, por lo que queremos luchar, y que pueden significar, si somos capaces de verlo así, una realidad y una oportunidad nueva de cambio. La pregunta no es si es ruptura o restauración. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a afrontar esta nueva realidad política para poner a la gente y al pueblo en el centro de la intervención y la decisión? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, por lo menos aquellos que nos hemos venido organizando de forma, por decirlo de alguna manera, más clásica. ¿Estamos dispuestos a afrontar esa nueva realidad en esos términos? Eso es muy importante. Y con todo ello, si estamos dispuestos en hacerlo, a hacerlo en un horizonte de confluencia y de convergencia. Esa es la siguiente pregunta. Y esa es, en mi criterio, la parte muy importante que está definiendo todas aquellas cosas que hoy significan, a priori, una especie de Big Bang, donde todo ha estallado, por decirlo de alguna manera, pero que no hay certezas en la salida del túnel. ¿Cómo será? Será posiblemente como quizás entre todos y todas queramos o podamos hacer que sea. Y esa me parece que es una parte. ¿Y por qué un proceso de confluencia? Bueno, pues porque, como hay quien dice, bueno, pero ¿y por qué? Porque si realmente tenemos una cierta certeza del funcionamiento, de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra forma de funcionar, de nuestra organización, ¿por qué complicarnos la vida
con procesos nuevos que son difíciles, que son complejos, que significan pues pensar o trabajar de otra manera. Yo creo que se han planteado aquí muchos elementos del por qué estos procesos de confluencia, que voy quizás a repetir en alguna parte, pero voy a tratar de señalar. En primer lugar, porque es verdad que estamos en una crisis democrática, social, económica y ecológica. Y ecológica porque no son solo los abusos del consumo y el modelo productivista, que es verdad que es así, sino que nuestro modelo de crecimiento, en cualquier caso, nunca va a garantizar una justicia global a escala global. Es decir, no habrá justicia social si no hay una justicia ambiental, porque esa es una de las contradicciones más importantes del siglo XXI. Es decir, quien tiene el uso, la propiedad y la gestión de recursos limitados, pero que significan la vida o la muerte para una parte muy importante del planeta. Luego, a las contradicciones conocidas, capital, trabajo, explotación, que siguen permaneciendo y, por supuesto, a las que hay que luchar, hay que introducirle la contradicción del uso, la propiedad y el abuso de una parte del planeta sobre la otra de recursos limitados y que significan para el resto la vida o la muerte, el acceso a la alimentación, a la sanidad y a los elementos básicos. Es una contradicción que hemos de poner en nuestro debate de aquí, del sur, del sur que tiene otro sur, que nosotros somos sur, que tenemos otro sur, y es un debate que hemos de, sin duda, poner también sobre la mesa. Esa es la crisis. Tenemos que otra cuestión que marca procesos de confluencia es por qué ya la gente está construyendo, como decía antes, estos espacios de ruptura y se han convertido en la práctica. Una parte ahora hablaré de ello, pero las iniciativas ciudadanas de ruptura se han convertido en la práctica en parte de agentes políticos que están operando en la intervención. ¿Cuánta política nos está haciendo ahora mismo fuera de los partidos y de las organizaciones clásicas y de las organizaciones conocidas? Mucha política se está haciendo fuera. Ya forman parte, ya quieren formar, ya no quieren que les contemos lo que han de hacer. Ya quieren intervenir en su realidad, que es un salto diferente entre la democracia representativa y la democracia mucho más directa en este caso. Bueno, lo he dicho antes, la confluencia es necesaria porque somos una anomalía clarísima. Es decir, es verdad que nuestras democracias occidentales no son gran cosa y admiten ese pacto que él planteaba, pero es verdad que la nuestra en concreto, pues es una auténtica anomalía. Es decir, es impensable que a estas alturas se esté empezando a hablar del control ciudadano, del derecho de la información, del derecho de intervención ciudadana, del derecho de acceso a saber, de contratos, de sueldos, de salarios, de portales de transparencia. Que es decir, no deja de ser una anomalía que sea un debate que se abre ahora en este momento. Y otro elemento, así otra pincelada que quería dar, que es que creo que todo esta nueva situación, esta nueva intervención es una absoluta necesidad, porque los cambios en la radicalidad democrática que hoy se necesitan y que reclamamos con nuevos procesos constituyentes, con nuevos procesos de confluencia, desde luego no van a venir de las actuales instituciones en su actual formulación. Por mucho que se muevan los mimbres electorales, no van a venir de un sistema institucional tan blindado y tan cerrado. O sea, necesitamos vitalmente estos espacios de ruptura ciudadana, necesitamos vitalmente estas iniciativas ciudadanas que en realidad han abierto una pequeña brecha en el sistema, pero han abierto una brecha en el sistema.
Y creo que hay elementos, es decir, hay elementos propios de nuestro siglo, del que nos ha tocado vivir, la cooperación, el activismo, la participación, el Internet, las redes sociales, hay características del momento que nos ha tocado vivir, y luego tenemos también iniciativas ciudadanas que, si vamos recordando esa pequeña brecha que se ha abierto, a mí me parece que introduce una nueva realidad. Voy recordando 15M Parrato, que ha puesto contra las cuerdas con las tarjetas de Caja Madrid y con Falciani y con la lucha anticorrupción, muchas cosas que parecían hasta ayer inamovibles, Frente Cívico, perdón, no me doy cuenta que plataformas contra la privatización del agua, por ejemplo, en Madrid, contra la privatización del canal de Isabel II, que hizo retroceder una decisión tomada, las mareas. Quiero recordar especialmente la marea blanca y sanitaria y sus diferencias con otros movimientos. Quizás su única diferencia es que tuvo un relato, y el relato fue entendido, y la gente en Madrid, por encima de lo que le decían, le prometían, hacían y tal, en el relato creyó profundamente en la necesidad y en el potencial y de la sanidad pública madrileña. Y ahí se unieron de forma transversal gente muy distinta, profesionales, médicos, ciudadanos, sindicatos, de forma muy flexible, con muchas terminales en muchos sitios, con flexibilidad, con transversalidad, con rigor. Ganaron una batalla jurídica. En las calles había miles fórmulas y maneras de manifestarse, y ganaron. Y a lo mejor, pues desde luego, yo llevo mucho tiempo en esto, pero como no he tenido la suerte de conocer muchas victorias, los avances y las victorias que conozco, me gusta recordarlas. Y ganaron al todopoderoso gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una iniciativa ciudadana, distinta, diferente, que se maneja en otros parámetros y que gana una batalla como una primera batalla. No, o sea, si eso hiciéramos un símil deportivo, gana el partido, pero todavía hay que ganar la liga, o por lo menos hay que tener siempre cuidado en que eso está ahí. Pero bueno, aquel partido se ganó. Se gana la retirada de la ley del aborto y no se gana la de seguridad ciudadana. Es decir, ahí hay, y no se gana, y porque esa es nuclear en el sistema. Y porque el miedo de los avances, de las iniciativas ciudadanas y del cambio en el tablero político hace que esa, aunque se hunda el mundo, por lo menos de momento, en este momento, es irrenunciable. Y habrá que pelearla, como otras, pero de momento esa evidentemente es estratégica. Esa, para el sistema, todo lo que significa cambiar la ley de seguridad ciudadana, introducir y controlar y todos los sistemas de seguridad es muy importante. Pero bueno, yo lo que planteo es que ya veremos, que las iniciativas ciudadanas han introducido nuevas formas de organización y de lucha, y que, cuando menos, están suponiendo una oportunidad que para mí justifica en sí mismo la voluntad y la capacidad para buscar procesos de confluencia y de convergencia. Yo siempre pongo, en cualquier caso, elementos que ello no quiere decir que no se reconozca, y yo me peleo con mucha gente, que no se reconozca la historia, la memoria y las travesías del desierto de mucha gente que estaba y que mantuvo en la clandestinidad y en los inicios de la democracia el tipo cuando era muy difícil mantener el tipo. Y por tanto, la crítica y la impugnación de un sistema no quiere decir que no reconozcamos lo que ha significado la travesía del desierto para mucha gente, para muchos partidos y para algunos de ellos que estaban además en solitario
desde la izquierda, por lo menos, desde la izquierda como todos la entendemos, en ese momento tan difícil. Bueno, pues yo creo que estos son los elementos que ahora están sobre la mesa. ¿Y cómo se avanza en un proceso constituyente de repensar? Bueno, y hay alarmas, claro, que nos tenemos que plantear procesos de confluencia y procesos constituyentes. Hombre, 4 o 5 cositas de alarma, sí que decir. El cambio del artículo 135 de la Constitución, así, en un rato cambiaron la definición ya no somos un Estado social, éramos de mala manera, pero en definición un Estado social, a partir del cambio ya no lo somos. La abdicación y la sucesión del libro, se veía venir, quiero decir, era toda una preparación de todos escandaleras y escandaleras que han preparado una abdicación y una sucesión sin que nadie hayamos podido ni ser consultados ni abrir la boca, y se ha estabilizado la monarquía sin que realmente haya habido una reacción o sin que haya habido ni atisbo de referéndum, consulta o de que realmente podamos decidir sobre la forma de Estado, que me parece uno de los elementos básicos de la democracia, que cualquier persona tiene derecho a ser consultado como mínimo. Bueno, ese es otro elemento. Todo el modelo de país, el modelo de Estado, Cataluña, los derechos, las consultas, la criminalización de todas las protestas es otro elemento, y la corrupción que los envuelve a todos ellos es otro elemento. Es decir, son elementos básicos que yo creo que, digamos, nos indican que los procesos de cambio, de radicalidad democracia, el proceso constituyente o los procesos de confluencia es el tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo en el que nos ha tocado, en este momento, gestionar nuestra capacidad y nuestras capacidades. A otras generaciones y en otro momento les tocó otro momento. Luchar por resistir en la clandestinidad, luchar por la libertad. A nosotros nos toca en este momento esta cuestión que no es menor. Y yo indicaría 2 o 3 cosas que me parecen básicas en esto para construir estas mayorías, porque claro, todos estos cambios requieren ampliar las mayorías sociales y trabajar en un proyecto que se dirija o que pueda ser compartido, entendible o entendido por amplias mayorías de la sociedad. Y a mí me parece que hay 3 elementos que es bueno recordar: método, contenidos, alianza. O sea, a veces nos peleamos, o sea, ahora, es decir, estamos trabajando, supongo que aquí, allí y en muchos sitios, yo concretamente, observando el tema de Ganemos Madrid y con conflictos que son reales, que no son inventados, con temas a decidir que no son inventados, que son reales, pero que en todo caso, posiblemente, una forma de cambio y una forma de resolver conflictos es el pacto sobre el método de trabajo. Y yo ahí siempre me gusta decir algunos principios del método de trabajo. Hemos de ir pensando, si queremos confluir, pasar de la confrontación a la cooperación como principio básico, de la confrontación en nuestras relaciones a la cooperación en nuestras relaciones. Hemos de intentar pasar de las sedes a las redes, no solo redes sociales, sino redes de gente en general, o sea, de las sedes, de cerrarnos en nuestras sedes y en nuestros espacios, a las redes abiertas de trabajo con la gente, y de las casas comunes a las causas comunes, que es una forma, como método, es bastante más sencillo entenderse y seguramente compartir causas, crear mayoría social y a lo mejor con ese método poder llegar incluso a crear un entendimiento electoral. Contenidos, creo que de alguna manera, no voy a decir que es más sencillo, pero es posible que estemos más de acuerdo a la hora de señalar
las luchas nucleares para un cambio en este sistema, las auditorías de la deuda, preservar los derechos, el cambio de modelo productivo, los derechos y los servicios, recuperar aquello que hemos perdido y la radicalidad democrática poniendo en el centro a la ciudadanía. Seguramente en esos contenidos podemos estar más de acuerdo. Y las alianzas insisto, que si las alianzas sobre causas y con método son mucho más sencillas que en los despachos y sobre números. Y, por tanto, es una forma de entender o de trabajar en este tiempo complejo y difícil que nos ha tocado vivir. Bueno, eso básicamente era un poco lo que yo quería poner sobre la mesa y dejar un punto de decir, es verdad que son unos tiempos difíciles, es verdad que tenemos una herencia realmente complicada, compleja, difícil y decepcionante. Es verdad que nos han robado una parte de nuestro país y de nuestro mejor capital humano, que está fuera, que no tiene cabida para transformar su propio país, que les hemos intentado dar la mejor formación y la mejor capacidad, y ahora mismo, más allá del drama personal que supone tener a tu familia, en mi caso a una de mis hijas, trabajando en otro país, más allá de lo que supone emocionalmente, lo que supone es un drama como país que no es capaz de que su mejor o una de sus mejores generaciones en las que hemos invertido tiempo y que tendría que tomar el relevo y el poder, no le damos ni la capacidad, ni la perdemos, y perdemos ese talento y esa capacidad porque no somos capaces de ofrecerles en un país en el que volcar toda esa capacidad para transformarlo. Eso es lo que perdemos y eso es realmente un desastre como país, ¿no? Entonces, bueno, creo que que con todo ello yo lanzo un último mensaje: todo aquello que en red nos pueda servir para que una causa de unos, otra causa de otros, otra causa de otros, causas compartidas desde la diversidad, pero con una idea y un contenido fuerte, claro y rotundo de radicalidad democrática, de cambio y de recuperación de nuestros derechos y de nuestro país, tenemos que intentar poner lo mejor de nosotras mismas para realmente pensar hacia afuera más que hacia adentro y pensar que hay mucha gente que fuera de nosotras mismas está esperando una oportunidad que realmente haga que la mayoría de gente que tiene la mayoría de los problemas y la mayoría de las desigualdades puedan transformar, entrar, cambiar, preservar los derechos y devolver a la política la capacidad que nunca, a la política, a la intervención, a las iniciativas ciudadanas, la capacidad que nunca debió perder y que nunca debió entregar en manos de los mercados y de los intereses de unos pocos. Muchas gracias.